Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else. Buenos días, bienvenido a un nuevo vídeo de 3 para todo. Estamos con nuestro Joao SS conversión de nitro a eco. Hemos terminado, pero por desgracia no ha grabado la cámara de cambiar los capuchones estos, las membranas, por las originales de Joao, que eran, estas por algún motivo estaban como expandidas, como si se hubieran dado de sí, como si se hubiera utilizado un aceite y se hubieran impregnado aceite y se hubieran expandido, con lo cual no terminaban de sellar. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos cambiado, ya está toda la suspensión hecha, ¿de acuerdo? Vamos perfectos. Y aquí quería hacer un pequeño detalle, y esta tarde ya saldremos con él a probarlo. Ya haremos un vídeo, lo mismo hasta en directo, si nos puede dar. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar de momento el mando y el receptor este, aunque tenemos el Dumbo X6 preparado para él. Lo que pasa es que tengo que mirar a ver si me entra por aquí una caja receptora, como esa pequeña o algo así. Y bueno, tenemos nuestro combo Rocket con nuestro variador. Fijaros la rigidificadora, ¿de acuerdo? Porque algunos habéis preguntado. He reutilizado la que traía, la de nitro, la que iba aquí a la caja diferencial, que eso es una cosa que me faltaba en el anterior vídeo. Hemos reutilizado la misma rigidificadora. Siguiente, le hemos dado la vuelta, hemos aprovechado un agujero, le hemos añadido un segundo agujero y hemos hecho el recorte de la parte superior para dejarlo plano, justo a la medida exacta que tenemos aquí con la chapa de dirección. Le hemos hecho un agujero y le hemos hecho un tornillo, ¿de acuerdo? Un tornillo que va roscado dentro del plástico. De esta forma tenemos rigidificadora, no nos ha hecho falta comprar una rigidificadora nueva, sino que hemos aprovechado la suya. Y también en el anterior vídeo se me cortó parte de lo que es cómo colocamos el portabaterías, perdonad un poquito. Aquí estuve dándole muchas vueltas y colocar la batería adelante, el variador atrás, etcétera. Al final me decidí por esta opción, primero porque aquí el espacio encajaba bastante perfecto. Lo que me sobresale aquí un poquito en la esquinita es el portabaterías y no el variador. Y el reparto de peso, pues bueno, en este coche, que es bastante pesado, yo tengo el VS Pro y es bastante más ligero que el SS. Hay que reconocer que aquí se nota un poquito los gramos, es un coche más pesado. Es muy robusto el SS, lo tienen unos amigos y es súper duro. Yo no sé qué decir si este es más duro que el VS o viceversa, pero están a la par. Yo creo que estos coches de Joao son durísimos todos. Entonces, para colocar el portabaterías hemos utilizado sus 3 agujeros y lo que estaba explicando, que hemos aprovechado aquí de la bancada de motor un agujero que estaba hecho y hemos hecho unos 2 más, ¿de acuerdo? Este en el Hyper 7 cuadra, ¿vale? Si hacéis una modificación del Hyper 7 tiene un agujero ya hecho que está aquí al lado. Ese en este caso cuadra, con lo cual ya tendréis 2 agujeros hechos en el Hyper 7. En este caso parece que el chasis es estos 5 milímetros más largo y no descuadra este agujero del depósito de gasolina, con lo cual se nos tiene que ir para allá. Y este simplemente le hemos añadido porque sé cómo va mi hijo, sé lo gamberro que va a ser y las hostias que le va a meter y sé qué tal. En un primer momento habíamos pensado hacer una placa inferior de carbono utilizando estos 4 agujeros y este de aquí para hacer, digamos, una placa, y sobre la placa hacer los agujeros, estos 3 agujeros para hacerlo, atornillarlo en la placa y la placa atornillarla al chasis. Pero al final es todo, añade peso, el coche ya es bastante pesado y hemos decidido de momento no hacerlo. Igual que de momento los agujeros teníamos la idea de taparlos con una plancha de fibra de carbono fina de 0,5 milímetros con los mismos agujeros, ¿de acuerdo? Hacer aquí una pequeña planchita para tapar todo y que quede todo. ¿Cuál es el problema? Que habría que pegarla con un poquito de epoxi y tal, y ya añadimos un poquito de peso. La otra opción sería tapar simplemente por dentro con la misma plancha, ponerla como un papelito por dentro, que todavía de momento no nos hemos decidido, pero seguramente sería la opción para dejar esto un poquito tapado. ¿De acuerdo? El tema de este coche es que nosotros lo vamos a utilizar básicamente en circuito y ya tiene un peso bastante importante comparado con otros coches de circuito más ligeros. Entonces no queríamos tal. Bueno, ya hemos hecho la amortiguador, ya os digo, fugaba por lo que es la parte de la tapa,
¿De acuerdo? Por culpa de la membrana Fugama. Hemos cogido las membranas estas, os dejo la referencia, 90048, que son originales de Jobao. Y ya con ello, sin ningún problema, ya le hemos echado aceite, le hemos puesto. De hecho, quería hacer un vídeo de los amortiguadores, pero por algún extraño motivo tengo problemas últimamente con mi cámara y graba lo que quiere y lo que no, pues no lo graba. Así que bueno, os remito voy a subir ahora este vídeo, os dejo y esta tarde, pues bueno, añadiré, bueno, o directamente hago, no, nada, voy a añadir esto con el vídeo de esta tarde en acción, con imagen en acción y lo subo, porque lo del directo ya llegará, porque grabar con la cámara en directo con el móvil en una pista pues siempre es un poquito complicado, pero ya lo haremos. No os preocupéis que lo haremos, seguramente en un futuro muy cercano. Y ya lo tenemos listo, así que vamos a por ello, vamos a dejarlo preparado, a cargar nuestras baterías y esta tarde a darle cardoma, como dice ahí el amigo Pablo. Gardoma, él dice gardoma en vez de cardoma. Pero bueno, da igual, a meterle caña a los coches, que para eso están. Bueno, este es el truco que necesitamos para quitar la bancada. Tenemos que calentar con soplete, ¿de acuerdo? Hemos conseguido quitar los tornillos que van pegados. Tienen más pegamento, pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo.